vamos a continuar el estudio de las ideas políticas y antropológicas de Rousseau que habíamos enunciado en la última parte de nuestro video anterior, a partir del estudio de uno de los principales libros escritos por Rousseau, que se llama El contrato social. Como tal, el contrato social es un ensayo, y es un ensayo de filosofía política. El contrato social como tal está constituido o consta de 4 libros, si queremos llamarlos capítulos. Y en el primer libro ya Rousseau parte de la tesis que habíamos comenzado a enunciar en el video anterior, de que todos los hombres, en el momento en que nacen, todos los hombres nacen con 2 características inalienables. Todos los hombres nacen libres e iguales. Esas 2 condiciones son naturales al hombre, la libertad y la igualdad, y no se pueden sustraer al individuo. También nos habla del estado originario del hombre. Y dentro de ese estudio afirma que la familia es el primer modelo de sociedad política. La política se desarrolló en pequeños grupos, y el mejor modelo de sociedad política bien organizada es la familia. También en este primer capítulo, Rousseau va a elaborar un cuestionamiento. Él va a cuestionar fuertemente la validez de la tesis que sostiene que existen unos hombres que están por encima de otros, que es el derecho del más fuerte. Rousseau no acepta esa tesis y afirma que dicha ideología es totalmente incorrecta. Es más, que promueve la injusticia y que hace olvidar el principio fundamental de un hombre, que es libre e igual por naturaleza, no que entre más fuerte está por encima de los demás hombres. Después, en el capítulo, habla de lo inhumano, de la inhumanidad profunda del fenómeno de la esclavitud. Para Rousseau resulta inconcebible que existan esclavos, como también resulta inconcebible que existan derecho, que existan normas que justifiquen la esclavitud, que existan normas que permitan que unas personas estén por encima de otras y que estas personas puedan ser explotadas. Para Rousseau esto no es natural y por lo tanto es totalmente inaceptable. En este primer libro también Rousseau establece una distinción entre 3 tipos de libertad. Existen 3 maneras en las cuales se desarrolla la libertad. Existe la libertad natural, que es con la que nacemos y es la que se pierde una vez firmamos el contrato social, y es esa libertad natural y el derecho ilimitado a todo lo que el hombre intenta alcanzar. Es la libertad natural. Por el otro lado está la libertad civil,
que está limitada por la voluntad general y es la que le asegura al hombre la propiedad de todo lo que posee. Y por último está la libertad moral, que es la única que convierte al hombre en amo de sí mismo. Según Rousseau, solamente a través de un pacto social es que los hombres se pueden convertir en iguales. Y esa igualdad de todos los hombres se dará únicamente por convención, o sea, porque todos se ponen de acuerdo, y a partir de ese común acuerdo, esa igualdad se convierte en un derecho. En el segundo libro del contrato social, Rousseau se va a encargar de definir en qué consiste el concepto de voluntad general. Y al ejercicio de esta voluntad, Rousseau le va a dar el nombre de soberanía. Y dentro de la soberanía, Rousseau va a destacar el carácter indivisible y el carácter inalienable de la misma. Y desde este carácter indivisible e inalienable de la soberanía, Rousseau va a analizar las nociones de ley, que no serían otra cosa, según Rousseau, que un acto de soberanía, un acto de la voluntad general. Dicho en otras palabras, es un acto en donde el pueblo sería su propio legislador y buscaría la defensa de sus intereses. Otro aspecto importante que se toca en este segundo libro es la clasificación que Rousseau hace de las leyes. Según Rousseau, existen tres tipos de ley, que son las leyes políticas, las leyes civiles y las leyes penales. Las leyes políticas son las leyes fundamentales, porque éstas aseguran el orden establecido. Las leyes civiles son las que ordenan las relaciones entre los miembros de un cuerpo social, y las leyes penales son aquellas en donde se castiga la pena, la desobediencia más bien, y se le da una pena a esa desobediencia. Además de estas tres leyes, Rousseau anexa una más, que como tal no es una ley, pero que pareciera serlo, que es la costumbre, quien se encarga, según Rousseau, de regir la sociedad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, no lo hacemos porque sea una ley, sino porque es una costumbre. En el tercer libro del contrato social, que también es el más extenso del libro, Rousseau se encarga del estudio del gobierno. Y dentro de ese estudio también va a hacer un análisis de las formas de gobierno. Para Rousseau, el gobierno viene siendo una especie de cuerpo intermedio, de interlocutor, si lo queremos llamar así, entre el soberano
entre el gobernante y sus súbditos. Y el gobierno existe fundamentalmente para que exista una mutua correspondencia entre estos dos entes o cuerpos sociales. El gobierno como tal tiene una función, tiene un encargo, y es que el gobierno está encargado de la ejecución de las leyes, de llevar a la práctica las leyes. Y en la medida en que se practiquen las leyes, permitirá el mantenimiento de la libertad, ya sea la libertad política como la libertad civil. Según Rousseau, el gobierno no es otra cosa que el ejercicio legítimo del poder ejecutivo. El poder legislativo, por su parte, siempre pertenece al pueblo y solamente puede pertenecer a él. En el cuarto libro, Rousseau comienza hablando de la bondad, de lo bondadosos que son y de lo rectos que son, de la rectitud de los hombres sencillos. Ya que estos, según Rousseau, necesitan de pocas leyes. Y dentro de este libro hace un largo capítulo sobre la historia de Roma. Y defiende Rousseau, cosa muy interesante, defiende la necesidad de la dictadura como elemento que nos permite prevenir o elemento que nos permite solucionar los momentos de crisis de las repúblicas. En este libro cuarto también se afirma la necesidad de la censura, que es la manifestación de la opinión pública. Al final del capítulo también ataca a la religión cristiana. Pues, según Rousseau, el cristianismo resulta totalmente incompatible con la libertad. Por lo tanto, todo lo que es cristiano es totalmente opuesto a la república. Rousseau, por lo tanto, aboga y pretende una profesión de fe completamente civil y propone frente a los dogmas de la religión las normas de la sociedad. Como tal, cuando nosotros abordamos el contrato social, estamos abordando una obra que trata de responder tres preguntas fundamentales. La primera, de talante antropológico, porque se pregunta justamente eso, ¿no? Si el hombre ha sido egoísta, si el hombre era autosuficiente en sus orígenes, ¿qué es lo que nos lleva a vivir en sociedad?
Ya en la introducción al planteamiento de Rousseau y al pensamiento lo hemos esbozado. La segunda pregunta que asalta también a Rousseau es, bueno, ¿y qué fue lo que hizo posible la existencia del Estado? ¿Por qué no se desarrolló otra forma de organización social? ¿Por qué el Estado es la forma privilegiada para vivir en sociedad? Estos dos son los interrogantes que de entrada se marcan dentro del contrato social. Pero el interrogante que más cuestiona a Rousseau es este: ¿qué es lo que hace que un Estado sea uno? Y la pregunta es genial, ¿no? Porque él dice, ¿por qué en lugar de existir múltiples estados, a la hora de hablar de una organización política solo existe una forma de Estado? Ese es como el interés fundamental del pensamiento de Rousseau dentro del contrato social. Para Rousseau, esto se debe, en esencia, a la unión de sus miembros. La pregunta que asaltará es, ¿no? Pero ¿de dónde nace la unión de sus miembros? ¿Por qué los miembros de una sociedad, de un Estado, buscan unirse? Y Rousseau responde de una manera radical, y es que en últimas lo que une a los miembros de un Estado es debido a la existencia de una obligación. Y esta última respuesta es el eje del contrato social. Para Rousseau existe, y eso no se puede negar, una obligación totalmente externa que hace que los hombres se asocien y formen un Estado. Es decir, piensa Rousseau, formen un contrato, desarrollen un pacto social que les permita vivir unos con otros en sociedad. La noción de pacto social, es decir, el origen a partir del cual se desarrolla una comunidad política, obviamente desde un estado natural del hombre, desde un estado de egoísmo, no es una creación de Rousseau. O sea, este concepto de pacto social, de contrato social, no es propio de Rousseau. La idea ya existía desde la antigüedad. Es más, filósofos como Hobbes, el mismo Spinoza, John Locke, ya hablaban del pacto social. Lo novedoso en el pensamiento de Rousseau es la pregunta que él hace frente al contrato social, frente a este pacto social, ¿no? Y es que Rousseau se pregunta sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de este contrato, de esta obligación que se fija entre los hombres? Y según Rousseau, existen diferentes posturas. No hay una respuesta única. Para algunos es un mandato divino. La obligación, por lo tanto, nos viene de Dios. Para otros es producto de la fuerza que unos pocos poseen, y a partir de esa fuerza es que obligan a la mayoría a asociarse. Y una tercera consideración es que para muchos este pacto social es producto de un modelo de sociedad patriarcal, en donde
todos terminamos obedeciendo lo que el padre, lo que la cabeza de la sociedad termina estipulando como verdadero. Rousseau busca establecer su propia postura, y para nuestro autor el contrato social es producto de la voluntad de todos. Y en la voluntad de todos está la regla suprema, está el mandato último. Y para Rousseau esta norma, esta regla suprema, está personificada en el soberano. Y esta soberanía resulta ser indivisible, o sea, no se puede separar, no se puede delegar, y al mismo tiempo es inalienable, no se puede usurpar, no se puede quitar como tal. Y esa soberanía no se puede quitar fundamentalmente porque reside en todos los miembros del cuerpo social, al cual Rousseau le da el nombre del ser colectivo. Y si nosotros vamos a analizar ese ser colectivo, nos vamos a dar cuenta que los seres en común obran guiados a través o por medio de las leyes. Pero para la aplicación de la ley hay que inventarse un cuerpo que genere las leyes, que es el cuerpo legislativo. Pero el legislativo requiere de otro cuerpo que lleve a la práctica esas leyes, y ahí es cuando surge el gobierno. Para Rousseau, el ser humano, el individuo como tal, antes de asociarse, es decir, antes de crear la sociedad, vivía, como ya lo hemos estado hablando, en un estado natural, donde era bueno y virtuoso. En sus orígenes los hombres eran buenos. Sin embargo, el hombre no podía seguir viviendo en ese estado, ya que muchas veces las catástrofes naturales, un terremoto, una inundación, las mismas condiciones climáticas, una sequía, las condiciones climáticas, pues en muchos casos atentaban contra ese estado de felicidad que el hombre vivía al reconocerse como individuo. Y entonces el hombre se da cuenta que por sí solo no puede subsistir en muchos casos. Es necesario en ese contexto la asociación, la suma de fuerzas. Los hombres no pueden seguir viviendo solos. Y es entonces cuando los hombres se dan cuenta que deben unir sus fuerzas, cuando nace el Estado, cuando aparece el cuerpo político. Y los integrantes de este cuerpo político ceden, entregan todos sus derechos a la comunidad, al cuerpo social. Y la comunidad, el cuerpo social en general, debe promulgar por la defensa y por el mantenimiento de este cuerpo social, de esta suma de individuos.
Y de este cuerpo social, de todas formas, seguirá dependiendo la voluntad general, la cual es depositada en la soberanía. La soberanía, entonces, es la manera como el cuerpo social determina lo que debe hacerse para defender y mantener el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, el soberano es, según Rousseau, el cuerpo político. Y el cuerpo del pueblo está fundamentalmente formado por los particulares. Y estos particulares son los que lo componen. Esta noción de cuerpo político ya tiene implícita la idea de voluntad general. Y específicamente cuando Rousseau habla del cuerpo moral, ya está dejando a entender, ya nos está haciendo entender que el hombre, al dejar su estado natural, su estado individual, deja de ser un hombre a secas y se convierte en ciudadano. Entonces la ciudadanía es el acto por el cual el hombre deja su estado natural, deja su individualidad y forma parte de ese cuerpo que es el Estado. Y a partir de ahí, las decisiones que toma el Estado son las decisiones que toma él como un ciudadano. Y para Rousseau, lo que hace de él un ciudadano fundamentalmente es la pertenencia a ese todo colectivo, constituido precisamente por la vigencia de la voluntad general. Para Rousseau, esta voluntad necesita ser mayoritaria. No hay otra opción, ya que si no lo fuere, pues no podría haber un pacto. Ni por tanto podría existir una comunidad política. No podría existir un cuerpo social como tal, ya que esta voluntad es general. Y al ser general, solamente se da cuando se busca el bien común. Por eso no puede ser minoritaria, porque si fuera minoritaria siempre se terminaría buscando el bien parcial, el bien que beneficia a unos pocos, no el bien que nos beneficie a todos. Con respecto a la soberanía, Rousseau afirma que siendo esta como tal el ejercicio de la voluntad general, no puede ser usurpada, no puede ser enajenada, y que el soberano, siendo un cuerpo colectivo, no puede estar representado sino por sí mismo. Entonces, para Rousseau está muy claro que el soberano no es una persona. El soberano es el cuerpo social. Y él es el que tiene la soberanía, él es el que tiene la potestad en la toma de decisiones. Por lo tanto, para Rousseau, el poder sí se puede transmitir de un gobernante a otro, pero no se puede transmitir la voluntad. Asimismo,
la soberanía es indivisible, ya que es indivisible poder separar, poder dividir todo el cuerpo político, que en últimas es uno solo y no tiene partes. Si tuviera partes, ya estaríamos buscando individualidades. Y el cuerpo político lo que busca es el bienestar de todos, no el bienestar de unos pocos. Ahora bien, la expresión objetiva de esa voluntad general se encuentra condensada en la ley. Rousseau, cuando habla de la ley, plantea dos problemas a la hora de entenderla. Y lo primero es eso, ¿no? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de ley? ¿Qué es una ley? Y la segunda pregunta que se plantea Rousseau es, ¿quién hace la ley? Para Rousseau, solamente hay ley. La ley solamente es posible cuando la materia sobre la cual se está legislando es general. Y es general porque así lo establece la voluntad. Por lo tanto, una ley solamente tiene validez cuando busca el beneficio de todos, cuando busca el bien común. Por lo tanto, lo que un particular ordena por su propio albedrío no es ley, porque no busca el bien general, busca el bien particular. Por lo tanto, para Rousseau, las leyes son las condiciones de la asociación civil. Es más, el pueblo se encuentra sometido a las leyes. Pero un pueblo se somete a la ley cuando el pueblo como tal es el autor de las mismas. Cuando no es otro el que hace la ley, sino que son ellos mismos los que hacen la ley. Y, sin embargo, aunque Rousseau acepta que el pueblo siempre quiere hacer el bien, no siempre lo capta, no siempre es capaz de percibirlo. Y en ese caso, muchas veces puede enunciar leyes que lo perjudiquen o que los perjudiquen a sí mismos. Por eso, como el pueblo no es totalmente objetivo a la hora de establecer las leyes, necesita de un legislador que sea capaz de tomar distancia y observar cuáles son las leyes que son fundamentales dentro de esa asociación civil. Rousseau, de la misma manera que Montesquieu, piensa que las leyes no tienen una validez universal. Es más, que las leyes deben estar ajustadas al pueblo al cual se las aplica. Es decir, en muchos casos, ciertas leyes, por muy buenas que sean, quizás no son aplicables en un determinado cuerpo político. Por último, cuando se da en el hombre ese paso
ese tránsito del estado natural al estado civil, esa transición, si nosotros quisiéramos llamarlo tránsito, produce en el hombre un cambio importante. Y es que el principal cambio se encuentra en su conducta, porque el hombre deja de actuar por instinto y comienza a actuar guiado por la justicia. Por lo tanto, el paso del estado natural al estado civil le permite al hombre entender que sus acciones siempre están orientadas por un principio moral. En el estado natural no existía el bien y el mal. Ahora el hombre se da cuenta que sus acciones son buenas o malas. Buenas en la medida en que sean justas, malas en la medida en que se alejen de la justicia. Por lo tanto, lo que el hombre pierde cuando firma ese contrato social para pertenecer a un estado es, por un lado, su libertad natural. La libertad con la que nacemos se pierde dentro del estado. Y lo que se pierde también es el derecho ilimitado. Dicho en otras palabras, todo lo que quiera hacer y está a su alcance ya no lo puede hacer. Pero así como el hombre pierde dentro de un contrato social, el hombre también gana. ¿Qué gana? La libertad civil, que ya la estudiamos. Y sobre todo lo que gana es la propiedad, porque en este momento ya el hombre es propietario de todo lo que posee. Para Rousseau, la libertad natural no tiene otros límites que la voluntad del individuo, pero la libertad civil está limitada por la voluntad general. Por lo tanto, el contrato social es ese espacio en donde el hombre aprende a vivir con otros para buscar el beneficio y para buscar la satisfacción de la mayoría de sus necesidades. Con esto damos por terminado este estudio rápido de lo que es el contrato social, una de las principales obras de Juan Jacobo Rousseau.